Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga ricamente. En esta noche nosotros vamos a continuar con nuestra serie sobre doctrina de la IED. Y en esta noche vamos con la sesión número 20. En esto creemos, sesión número 20. Y en la sesión pasada, en la número 19, nosotros vimos la Reforma Protestante, la segunda parte. Y de manera específica nosotros trabajamos las 5 solas de la Reforma, muy importante, las 5 solas de la Reforma Protestante. Es importante que ustedes conozcan esto, hermanos. Los que no pudieron verlo, escucharlo, que por favor puedan recibirlo, porque es importante conocer esto. Esto es la base principal de la Reforma Protestante. También vimos resultados importantes de la Reforma Protestante. Cómo la Reforma impactó no solamente el asunto religioso, sino también lo político, lo social, lo económico. Eso lo vimos en la sesión pasada. Y en la sesión número 20 de hoy vamos a ver la Reforma Protestante, tercera parte. De manera específica, vamos a ver otros resultados importantes de la Reforma Protestante. También vamos a ver algunos protagonistas importantes de la Reforma. Además de Martín Lutero, vamos a ver otros. Y también vamos a ver algunas iglesias históricas surgidas después de la Reforma Protestante. Comencemos. ¿Cuáles otros resultados tenemos de la Reforma Protestante? ¿Cómo la Reforma impactó la vida de la gente en aquel tiempo? Por ejemplo, en el aspecto cultural y educativo, muy importante esto que vamos a decir. Primero, las tasas de alfabetización aumentaron considerablemente debido a que se animó a los protestantes a leer la Biblia por sí mismos y la educación pasó a ser una prioridad. Es interesante que mucha gente ha aprendido a leer la Biblia, leyendo la Biblia. Es importante eso. Todavía en este tiempo hay gente que no sabe leer y de manera milagrosa comienza a leer leyendo la Biblia. Y fíjense que en ese mismo orden, por medio de la traducción de la Biblia al idioma alemán y su consiguiente producción literaria, la imprenta, se dio paso a la moderna empresa editorial en este proceso alfabetizador. Pero todavía algo más importante, que la Reforma democratizó la enseñanza en Alemania y en Europa, porque era un privilegio de un grupito de élite, especialmente los sacerdotes. La educación llegó a las masas, la educación llegó al pueblo, se hizo popular, no se quedó allá arriba en la élite. Y algo todavía trascendental, amados, fue que producto de este celo transformador de la Reforma, surgieron universidades, oigan bien, como la Universidad de Yale, Harvard, Princeton, entre otras. Ustedes se imaginan, estas grandes universidades fueron influidas de una manera u otra por la Reforma Protestante. Y qué interesante, porque alguien decía que la religión era el opio de los pueblos. ¿Ustedes recuerdan quién dijo eso? O sea, que la religión adormecía, que no permitía que la gente se desarrollara, que avanzara. Eso sucedió en la Edad Media con la Iglesia Católica. El mundo estaba prácticamente paralizado, atrasado. Pero la Reforma despertó en un tiempo importante de la humanidad. La Reforma lo que hizo fue que despertó no solamente la fe y la religión, sino todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la educación. Además, se dio una liberación y encauzamiento de las artes y de las ciencias, porque había un conflicto entre la ciencia y las artes y la fe. Se pensaba que no podían compaginar, pero con la Reforma tanto la fe como las artes y la ciencia comenzaron a armonizarse unas a otras. Pero no solamente en la ciencia y en las artes, también en la familia. Oigan bien, amados, la Reforma Protestante impactó
la vida de la familia. ¿Cómo? El sacerdocio de los padres comenzaron a ejercer influencia sobre su familia, la responsabilidad, por ejemplo, de llevar la palabra a la familia, de estudiar la palabra juntos, lo que sería la piedad familiar, el altar familiar, comenzó a tener un valor importante durante la Reforma Protestante. Muy importante esto, el altar familiar se comenzó a fomentar. Pero también la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Históricamente, en ese tiempo eran los padres que escogían con quién las personas se iban a casar. Eso ha pasado a través de la historia. Pero realmente con la reforma trajo un nuevo sentido al matrimonio, de tal manera que la pareja podía unirse en amor recíproco, no por una imposición de los padres que escogían con qué persona tú te ibas a casar. Bien, estamos mirando entonces que la reforma impactó la educación, ayudó a la alfabetización, al fomento de universidades, impactó la familia, muchas cosas, amados hermanos. Ahora vamos a ver principales protagonistas de la Reforma Protestante. Vamos a ver. Además de Lutero, hubieron otros. Ya hablamos abundantemente de Martín Lutero hace unos días. Vamos a decir que Martín Lutero nació en el 1483, murió en el 1546. Recordamos que era un teólogo y fraile alemán, el principal impulsor de la Reforma, el que le dio origen a la Reforma. Pero hubieron otros personajes. Un personaje llamado Ulrico Zwinglio, no lo pronuncio muy bien. Ese Zwinglio, muy importante en la Reforma Protestante, nació en el 1484 y murió en el 1531. Fue quien impulsó la Reforma Protestante y fue el creador de la Iglesia Reformada en Suiza en el año 1519. Otro personaje importante es Thomas Müntzer, 1489 a 1525. Y este personaje es muy importante porque fue uno de los creadores del anabatismo. Quizás para mucha gente no conoce ese término, anabatismo, que significa bautizar de nuevo. Y ya vamos a hablar un poquito de esto, de bautizar de nuevo, de dónde viene esto del anabatismo o rebautizar. Ya vamos a hablar, repito, de este tema un poco más adelante. Enrique VIII, este es un personaje famoso también. Era rey de Inglaterra, vivió en el año 1491 y murió en el 1547. Conocemos a Enrique VIII como el fundador de la iglesia anglicana, lo que llamamos aquí iglesia episcopal, que por asuntos de su matrimonio, pero algunos dicen no solamente porque se quería divorciar y el Papa no se lo permitió, no se lo concedió, algunos dicen que fue por asuntos económicos. Como la iglesia tenía copadas las riquezas del mundo prácticamente, él quería liberarse también de la iglesia de Roma y apropiarse de las riquezas que ellos tenían. Muchos dicen que más que por el tema matrimonial, fue también por el tema económico, por el poder que tenía la iglesia católica en todos los sentidos, y él quería hacerse independiente. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de la iglesia anglicana. Juan Calvino, quizás después de Lutero, o algunos saben a Juan Calvino tanto superior o igual que Lutero, vivió en el 1509 y murió en el 1564, bien joven. Era un teólogo y abogado nacido en Francia y fue el principal promotor de la reforma calvinista. Ese nombre, esa expresión calvinista, nos suena mucho y de eso vamos a estar hablando luego. Una de las principales ramas del protestantismo es la reforma calvinista. Y en el 1536 Calvino publicó un famoso libro llamado Institución de la Religión Cristiana, un compendio, un libro
bien grande, donde está toda la teología, la interpretación que hace Lutero a la fe cristiana. Y vamos a hablar un poco de eso también más adelante. John Knox, por mencionar un personaje más muy importante también, 1514 al 1572, fue un predicador escocés, el padre de la Reforma escocesa y fundador de la Iglesia Presbiteriana. Atención a esto. Vamos a hablar más adelante de esta Iglesia Presbiteriana que fue y es una de las iglesias madres de la Iglesia Evangélica Dominicana. Así que vamos a dejar esa parte ahí para entonces comenzar a hablar de algunas iglesias históricas que surgieron después de la Reforma Protestante. ¿Qué son iglesias históricas? Su nombre lo dice, no nacieron ayer, no nacieron el siglo pasado. Son iglesias protestantes que surgieron inmediatamente después de la Reforma Protestante, que tienen un peso específico en la historia de la iglesia. Así que todas las iglesias que ahora, las nuevas, los concilios, las denominaciones, las iglesias independientes, de una manera u otra surgieron de esas iglesias históricas. Y una de esas iglesias es la iglesia luterana. Lutero no quería hacer iglesia, no quería formar una iglesia independiente de la iglesia católica. Más bien él quería que la iglesia católica se renovara, cambiara el sentido, cambiara su doctrina, su forma. De todas maneras, ustedes saben que eso no ocurrió, que él fue excomulgado y producto de las reformas que él planteó, surgieron diferentes versiones de la iglesia. Una de ellas es la iglesia luterana. Vamos a ver que no todos los personajes famosos de la Reforma pensaron exactamente igual. Y es muy importante decir eso porque la gente dice, ¿y por qué hay tantas iglesias evangélicas, tantas denominaciones en este tiempo? ¿Por qué estamos tan divididos? Y uno piensa que los reformadores, aunque tenían puntos en común, como las 5 solas y otras cosas, todos pensaban igual. Vamos a ver que no. Tenían sus diferencias, algunas un poquito profundas, pero unificaron criterios en relación a esas 5 solas que ya nosotros estudiamos. Entonces, la iglesia luterana es una de las más antiguas tradiciones protestantes y está constituida por un conjunto de iglesias que se originaron con la Reforma luterana. Yo tengo aquí un resumen de la doctrina, la teología y la práctica, porque no tenemos el espacio para poder ver con detalles todo lo que ellos creen y su práctica y demás. Una de esas cosas fundamentales es que la Biblia es la única norma de fe a la que todos los credos o las creencias, tradiciones están subordinadas. Es decir, todo está por debajo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que guía, es la norma. Y eso se llama sola escritura. O sea que solo la palabra de Dios, recuerden las 5 solas, comienza con sola escritura. Solo la palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta o de práctica para la iglesia. Todo lo demás debe ir por debajo de eso o en base a la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe es el único medio que nos puede justificar por la gracia de Dios y no la cantidad de buenas obras que una persona realiza. ¿Cómo se llama eso? Sola fide, solo por medio de la fe somos justificados delante de Dios. En tercer lugar, los hombres tienen la facultad de comunicarse en forma directa con Dios y no necesitan de ningún intermediario para esto. ¿Cómo llamamos? ¿Qué concepto nos habla esto? Se llama el sacerdocio universal de los creyentes, donde cada creyente puede presentarse delante de Dios de manera directa, no a través ni de sacerdote, ni de pastor, ni de nadie, solamente a través de Jesucristo, que es el medio para llegar a Dios. Sacerdocio universal de los creyentes.
En cuarto lugar, la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos recibidos y respondidos en la fe sin mérito alguno. Para allá los reformadores y la iglesia luterana, la predicación del Evangelio es fundamental, de la palabra de Dios, y la administración de los sacramentos también, sin mérito, o sea, no lo merecemos, no merecemos nada de lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Iglesia Católica tenía 7 sacramentos. ¿Ustedes recuerdan que vimos esos 7? No lo vamos a mencionar ahora, pero los luteranos y los protestantes tenemos 2, que son el bautismo y la cena del Señor. Estos sacramentos son los únicos y son los medios de gracia, según los luteranos y los protestantes, los medios de gracia que Dios nos da para recibir esos elementos. En el caso del bautismo es el agua, y en el caso de la comunión o la Eucaristía es el pan y el vino, que son los elementos visibles mientras opera la gracia de Dios invisible. Lutero hizo una propuesta diferente a la Iglesia Católica, que cree en la transustanciación, que es que los elementos del pan y del vino se convierten, se transforman en el cuerpo, literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso fue rechazado por los reformadores. Sin embargo, Lutero hizo una propuesta un poco diferente, aunque no todos estaban ni estamos de acuerdo, que se llama la consustanciación, que plantea que no es que los elementos se transforman, sino que juntamente con los elementos Cristo entra juntamente con, por eso se llama consustanciación, con la sustancia. Cristo nos acompaña, entra cuando comemos esos elementos. No todos, ¿verdad? La gran mayoría de protestantes no creen, pero fue una propuesta en su tiempo diferente a la Iglesia Católica. Hay otros ritos que cree la Iglesia Luterana o que practica, como la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio y las sagradas órdenes. Ahora, con una diferencia, ellos no lo ven como sacramento, sino como una práctica litúrgica en la que son importantes, son buenas, pero no lo tienen como sacramento dentro de los 7 que tiene la Iglesia Católica. Para los luteranos, no sabía esto, pero es importante decir, los santos y la Virgen no son mediadores, son ejemplos a seguir. Yo creo que de alguna manera sí, pero no para adorarnos, ni para venerarnos, ni para rendirle pleitesía, nada de eso. Ellos no aceptan el Papa, los pastores se pueden casar, contraen matrimonio, no creen en el purgatorio, usan imágenes, sí, en el templo. Una iglesia protestante con imágenes, o luterana, uno no se puede imaginar, pero la iglesia luterana, aunque usted no lo cree, se parece en muchas cosas a la iglesia católica, en la liturgia, y vamos a ver en el vestuario y otras cosas. Lo único que ellos no adoran imágenes, ellos lo ven como un símbolo, como un arte que puede estar en el templo, pero no le rinden culto, como se hace en la iglesia católica, que lo venera o le rinde culto a esas imágenes. Ellos lo ven como un medio de enseñanza, como algo ilustrativo, como un arte, pero no para ser adorados. Sobre la organización y la estructura de la iglesia luterana, la organización mayor de ellos se llama la Federación Mundial Luterana, que agrupa unos 74 millones de personas. Es una cantidad muy grande. Yo no sé si esa estadística está correcta, habría que corroborar si son tantos ellos, 74 millones de esta iglesia. Ellos tienen también el Concilio Luterano Internacional, el sínodo formado por iglesias confesionales y conservadoras, la Conferencia Luterana Evangélica Confesional, y algunas iglesias se organizan de forma independiente también y autónoma. En cuanto a la liturgia, déjenme decirles, los luteranos tienen una liturgia bien formal, muy
conservadora y muy similar a la de la Iglesia Católica Romana, como decíamos hace un momentito. Pero hay algunas iglesias, algunas congregaciones, algunos lugares donde tienen también alguna apertura para la forma contemporánea de adoración. Pero su liturgia, si usted va a un culto luterano, va a ver que su liturgia es bien formal y muy parecida a la Iglesia Católica Romana. Pero hay variantes dependiendo de la congregación donde se realice el culto. En cuanto a las vestimentas y las costumbres, una característica importante, como se parece tanto en muchas cosas al catolicismo, la vestimenta de los pastores, los sacerdotes de la iglesia luterana es muy parecida a la de la iglesia católica. Ellos usan albas, estolas, casullas, sotanas, o sea, una serie de elementos que como ustedes pueden ver, que se usan en la cabeza, en el pecho, la sotana y demás, que usan los sacerdotes católicos, pues también los pastores, los sacerdotes luteranos lo usan, porque recuerden que Lutero era un sacerdote católico, de manera que esta iglesia hizo cambios sustanciales, pero mantuvo ciertas costumbres también de la iglesia católica. Ellos ordenan al ministerio básicamente hombres, pero en casos excepcionales también, casos muy puntuales, algunas mujeres, pero su ministerio es mayormente para hombres, como sucede también en la misma iglesia católico romana. Creo que estamos presentando una panorámica de lo que es la iglesia luterana. Vamos ahora a ver en esta parte final la iglesia presbiteriana, que fue y es una de las iglesias madres de nuestra iglesia y que vamos a hablar bastante hoy y en otra sesión. ¿Quiénes son los presbiterianos? Esta es una rama de la tradición reformada dentro de la iglesia protestante que remonta sus orígenes en Suiza y Escocia, lideradas por personajes como John Knox, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Heinrich Bullinger. Y como su nombre lo indica, esta palabra es una palabra griega, presbítero, de esa palabra se desprende la palabra, significa palabra anciano. Y en la iglesia presbiteriana los ancianos juegan un papel muy importante, porque son los que dirigen, gobiernan las asambleas representativas de los elders o ancianos, que precisamente, repito, la palabra presbítero significa anciano, y por de ahí viene la palabra, el término presbiteriano. ¿Cuál es la teología y la doctrina de la iglesia presbiteriana? Bueno, importante esto, y lo vamos a ver en su momento, la línea teológica de nuestra iglesia y de las otras iglesias, y esta iglesia presbiteriana que sigue y descansa en la doctrina de Calvino, básicamente, la doctrina calvinista, o se le llama teología reformada, aunque la reforma incluye lo de Calvino, incluye también otras cosas, pero cuando se habla de reformada en este tiempo, se refiere básicamente a la doctrina calvinista, que, repito, en su momento, yo sé que a mucha gente le interesa el tema, vamos a hablar ampliamente, aunque no en esta ocasión, pero hablaremos ampliamente de la teología reformada o teología calvinista, que también debemos aclarar que el calvinismo no son los 5 puntos aquellos de que se habla. El calvinismo es más amplio, ni siquiera fue el que lo inventó, esa doctrina de los 5 elementos que hoy nosotros mencionamos. El Calvino escribía muchísimas otras cosas aparte de eso. Los 2 sacramentos en los cuales la iglesia presbiteriana practica son indudablemente los 2 de la iglesia protestante, que son el bautismo, que es mayormente por aspersión. Oigan bien, mayormente. Ellos también bautizan por inmersión, pero practican mayormente el bautismo por aspersión, derramando agua sobre la cabeza. Y también tienen el bautismo infantil, igual que los luteranos, igual que otras iglesias, que también vamos a hablar del bautismo de niños o el bautismo de infantes,
más adelante. También ellos, como todos los creyentes protestantes, practicamos la cena del Señor o la Santa Comunión. ¿Cómo están organizados ellos? ¿Cuál es su estructura de la iglesia presbiteriana? Ellos tienen a nivel alto, la máxima autoridad se llama Asamblea General. Es el máximo organismo de ellos a nivel mundial. A nivel de país o región o nación, ellos tienen el sínodo, se llama sínodo. Por ejemplo, si hubiera iglesia presbiteriana aquí, hubiera sido el sínodo dominicano de la iglesia presbiteriana. En Puerto Rico se llama sínodo borinqueño, así se llama en Puerto Rico. Pero como aquí los presbiterianos somos nosotros los representantes, pues aquí no tenemos iglesia presbiteriana, por lo menos dominicana. Está el presbiterio viene siendo una región de la iglesia, viene siendo lo que para nosotros sería una región o un circuito, una zona. Está lo que se llama el consistorio. ¿Saben lo que es el consistorio? Es a nivel local. El consistorio viene siendo la junta de ancianos, lo que sería para nosotros la junta oficial. Y es muy importante, o sea, las iglesias están dirigidas por un cuerpo de ancianos, aunque tienen también diáconos, pero los diáconos hacen una función así mismo de servicio, diferentes servicios, pero los que dirigen la iglesia y tienen mucho peso, los ancianos, son precisamente ese cuerpo de ancianos que ellos le llaman ancianos gobernantes. Y usted dirá, ¿y el pastor? ¿Qué pinta ahí en esa iglesia? El pastor es también como un anciano, se le llaman anciano de palabra y sacramento. Entonces aquellos, los demás ancianos que dirigen la iglesia junto con el pastor, se llaman ancianos gobernantes porque tienen que ver con toda la parte también administrativa y todo lo que tiene que ver con las decisiones espirituales de la iglesia. Los presbiterianos a través de la historia crecieron bastante, se expandieron en muchas partes del mundo. En Estados Unidos llegaron principalmente producto de inmigración escocesa e irlandesa, y también las comunidades puritanas que venían de Nueva Inglaterra. En los siguientes siglos, después que surgió la iglesia presbiteriana, se extendió a Estados Unidos, y desde allí y también desde el Reino Unido se enviaron misioneros a otras partes del mundo estableciendo iglesias presbiterianas. A nosotros llegaron a principios del siglo XX, 1900 y tanto. A Puerto Rico llegaron al final del siglo XIX. Y ya de eso estaremos hablando, cómo esa iglesia llegó aquí a nuestro país. La zona del mundo donde más iglesias presbiterianas hay, además de Estados Unidos y Reino Unido, son Corea del Sur. En Corea del Sur había en el 2015 unos 5 millones de presbiterianos, por lo menos de la iglesia presbiteriana que conocemos. Ya hay otras iglesias que no son exactamente de esa denominación a la que pertenecen nuestros misioneros, los esposos Abraham Kim y Esther. Así que yo tuve la bendición de estar en Corea. Eso es algo impresionante, esa iglesia, y ya en su tiempo podíamos hablar un poquito más. Además de Corea del Sur está Latinoamérica, principalmente México y Brasil, está África, en África hay bastante, y también en Kenia, principalmente en Kenia, en África. Amados hermanos, hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy, no sin antes decirle lo que viene. Vamos a hablar de lo que viene. ¿Qué vamos a seguir tratando? Nos faltan otras iglesias muy importantes que ustedes están esperando también, yo lo sé. ¿Qué de los bautistas? Vamos a hablar de la iglesia bautista, vamos a hablar de la iglesia anglicana, lo que es la iglesia episcopal, vamos a hablar de la iglesia metodista, que vino un poco más adelante, 200 años después de la Reforma. Vamos a hablar de los Hermanos Unidos, de los moravianos, de la iglesia menonita, de los templos bíblicos. Eso tenemos proyectado para hablarlo en la próxima entrega. Sé que este estudio, como todos, levanta inquietudes, preguntas, comentarios,
quisiéramos pedirle, como esto está siendo grabado para proyectarlo en YouTube, que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios por el chat de la iglesia, y así nosotros en su momento oportuno pues podemos darles respuesta a sus preguntas. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos, y esperamos que este estudio de hoy, como para mí, haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.